El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Habla de la audiencia, qué bueno poder encontrarnos a través de nuestro programa Reflexiones y poder compartir juntos la palabra de Dios. Sabemos que cada vez que se comparte, trae a cada vida y a cada corazón edificación, enseñanza, pero también una reflexión que puede ponernos a pensar por un momento. En esta oportunidad el pastor Eliseo nos ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros, el cual ha titulado Cuando la tormenta arrecia. Quédese con nosotros. Cada día en este tiempo las circunstancias traen informaciones que afectan el diario transcurrir. Algunas veces informaciones muy dolorosas, en otras veces tal vez menos, pero la información viene. Cuando se está afuera de la circunstancia, bueno, afecta. Pero cuando la situación, cuando el acontecimiento viene y toca cerca de nosotros, a un ser querido, a una persona especial, entonces empiezan las circunstancias, empiezan las situaciones críticas que pueden llevar a tomar decisiones apresuradas en unas oportunidades no muy correctas. En la palabra del Señor hay una narración en la cual se presenta una circunstancia bien difícil. En el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 22 en adelante hasta el versículo 33, la palabra dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Aquí la primera parte de esta narración. Acaban de vivir una situación espectacular, inigualable, con 5 panes y 2 peces, el Señor alimenta a más de 10,000 personas. ¿Por qué? Porque la palabra nos narra que fueron alimentados 5,000 hombres, pero habría que contar las mujeres y los niños. Entonces eran muchos. Y un muchacho con 5 panes y 2 peces permitió que el Señor hiciera toda esa alimentación. Seguramente estaban cansados, había circunstancia difícil. Y el Señor les dice, pasen al otro lado. Seguramente les diga, vamos a tomarnos un descanso. Y ellos obedecen, suben a la barca y se van. Y atraviesan. El Señor se queda acabando de despedir a las personas y luego se va a orar. Luego se va a darle gracias al Padre, a darle gracias a Dios. Y entonces dice la palabra que cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Se presentan las situaciones difíciles. Llega la contaminación, el contagio mejor a la familia o a los amigos, y entonces empiezan circunstancias difíciles. O aparece un desacuerdo familiar y entonces se presentan las desavenencias. Un hijo rebelde,
o un hijo que se involucra en el alcohol o en las drogas. Ahí están esas circunstancias complicadas, circunstancias difíciles, la situación económica que se complica. Esa es la situación que representa aquí esa barca que está azotada por las olas, porque el viento era en contra del proceso que ellos llevaban. Todas estas circunstancias se interponen al caminar. Y el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí lo sorprendente, en los momentos difíciles Jesús aparece. Somos iguales. Cuenta la historia que había un capataz de un frigorífico el cual tenía 20 personas a su cargo. La mayoría de ellos era de raza negra, así que él los portaba muy mal. Y esto era porque tenía en su corazón una envidia y aún tenía odio hacia la raza de color negro. Los empleados, siempre que hacían algo y les quedaba mal, sufrían los desmanes de aquel capataz, los insultaba y los portaba muy mal, lo que no sucedía con los de raza blanca que trabajaban allí también. Los empleados de raza negra se pusieron de acuerdo y un día no aguantaron más, así que tomaron la decisión de ir a hablar con el gerente. Se levantaron, fueron a la oficina del gerente y pidieron una cita con él. Él les permitió entrar, era una persona muy amable y le comentaron lo que estaba sucediendo. El gerente le dijo, tomen asiento, espérenme en un momento, ya vengo. Salió, se fue donde estaba Hugo, que era el capataz, y le dijo, Hugo, quiero que me pases el reporte de lo que hoy ha hecho el frigorífico. Digo, sí jefe, hemos sacrificado 60 reses y las hemos procesado. Dijo, hágame un favor, yo escuché que dentro de las reses que venían, algunas venían con pelaje blanco y otras de pelaje negro. Sí señor. Digo, coja 2 bandejas y de las 60 corazones de las 60 reses me los coloca los del pelaje blanco en un lado, en una bandeja, y los del pelaje negro en la otra. El capataz se quedó mirando, le dijo, y lo espero en mi oficina en 10 minutos con la respuesta. Muchas gracias. Se devolvió a la oficina y el capataz se quedó allí rascándose la cabeza un momento porque decía, pero si todos los corazones son iguales, no puedo hacer eso. A los 10 minutos llegó a la oficina. Cuando él entra, se encontró con la sorpresa de que sus compañeros de trabajo de raza negra estaban allí en la oficina. El gerente los estimaba mucho, pues eran sus mejores empleados. Cuando Hugo entra y ve esto, le dice, ¿qué pasó, Hugo? Dijo, jefe, la realidad es que no pude hacer eso porque todos los corazones son iguales. El gerente le dijo, quiero que me entiendas. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos da un color de piel, pero interiormente somos iguales. El corazón, los órganos, todos nuestros sistemas son idénticos, tanto los de raza blanca como los de raza negra. Quiero que hayas entendido la lección. Hugo se sintió muy avergonzado por lo que había estado haciendo, les pidió perdón a sus compañeros y sin dudarlo abrazó a cada uno de ellos con una lágrima en sus ojos pidiéndoles perdón porque los había menospreciado por su color de piel, mas no por lo que había dentro de ellos, que era un corazón laborioso y un corazón generoso. Necesitamos entender que muchas veces nosotros podemos pasar por esas circunstancias, esas situaciones, podemos discriminar a la gente, podemos nosotros volvernos así como aquel hombre, aquel capataz Hugo, que hacía discriminación, pero recordemos que delante de Dios todos somos iguales. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el Señor somos uno y Dios nos creó con un mismo corazón y sentimientos de amor los unos a los otros. Reflexionemos. Aquí entonces un primer aspecto sorprendente. Tal vez en esas circunstancias difíciles a muchos de nosotros nos puede parecer que Jesús se olvidó,
que a Jesús no le interesa lo que nos está pasando, que a Cristo no le preocupan las circunstancias. Y no es así. Siempre, siempre el Señor estará interesado en prestarnos ayuda. Entonces, aquí viene esa parte. No tenía barca el Señor, no había otra forma. Entonces hizo lo que nadie se imaginaría que iba a hacer. Fue caminando sobre el agua. Esas ayudas de Jesús, esa preocupación de Jesús, muchas veces nos sorprende. Y siempre tiene que sorprendernos el actuar del Señor, porque Él actúa como menos lo esperamos, utilizando a una persona, haciéndolo Él, enviando algo. Pero Él siempre lo hará y siempre nos va a sorprender. Es la sorpresa de los discípulos. Están asustados en la barca, porque la barca se está moviendo, la barca está corriendo el riesgo de hundirse. Y cuando ven a una persona caminando sobre las aguas, no se les ocurre que sea el Maestro, no se les ocurre que sea el Señor. Muchas veces a nosotros nos puede pasar, no se nos ocurre que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda brindar el apoyo, el respaldo. Y tanto que llegan a pensar que es un fantasma. Pero entonces, cuando se asustan y se preocupan, el Señor interviene. El versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. El respaldo del Señor nos debe dar seguridad. El respaldo del Señor nos debe dar la certeza de que todo nos va a salir bien. Tal vez algunas veces necesitemos confirmar y que el Señor nos dé la seguridad. Y eso fue lo que hizo Pedro. En el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchas veces el Señor nos tiene misericordia y hace cosas para convencernos, para decirnos, yo estoy con ustedes, yo los respaldo. Los que conocen la palabra y saben, pueden recordar que cuando Tomás no estuvo el día que se le presentó a los discípulos, él dijo que hasta que no metiera el dedo en la llaga y la mano en el costado, no iba a creer. Y el Señor en su misericordia se aparece a los 8 días y le dice, mire Tomás, meta el dedo acá y meta la mano en el costado, que sí soy yo. Aquí a Pedro le dice, bueno, pues sí, mire, soy yo, venga. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar hacia el Señor. Cuando tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros, de que el Señor vino a respaldarnos, de que el Señor vino a guardarnos, caminamos con seguridad. Y también haremos cosas sorprendentes en la confianza en Dios, en la fe en Dios. Pedro caminó sobre las aguas. Es el único hombre diferente a Jesús que ha logrado caminar sobre las aguas. Esas cosas extraordinarias tienen una exigencia: no quitar la mirada de Jesús. Pedro miró el viento, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando quitamos la mirada de Jesús, perdemos las bendiciones y podemos correr el riesgo de volver a las situaciones complicadas. Pero si volvemos a Jesús, Él nos ayuda. Pero le dice, Señor, sálvame. Y el Señor le extiende la mano y lo saca. No solamente lo saca, lo reprende. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero lo llevó hasta la barca
¿Cómo lo llevó? No sabemos, lo llevó de la mano o a lo mejor lo levantó en los brazos y lo puso en la barca con todo el amor del Señor. El Señor en los momentos difíciles vendrá para socorrernos, vendrá para acompañarnos, pero no podemos quitar la mirada del Señor. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender algo muy importante. Como él nos decía, el Señor Jesús envió a sus discípulos en la barca solos, pero después él llegó allí y no había barca, pero iba caminando sobre el mar. Y algo importante que podemos ver es cómo cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, así como lo hizo Pedro al principio, pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando desviamos nuestra mirada del Señor, ponemos los ojos cuando la tormenta recia, entonces las situaciones nos van a parecer más complicadas y más difíciles, que nos podemos hundir en depresión o en circunstancias equívocas en nuestra vida. Necesitamos mantener nuestra mirada en el Señor Jesús para no caer en ninguna depresión ni hundirnos en el lago de la desesperación. Es importante comprenderlo y saber que nuestros ojos en Jesús nos ayudarán para caminar sobre las aguas, pero sobre todo para caminar por encima de cualquier circunstancia. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Paso Televisión lo invita a continuar con todos los protocolos de bioseguridad, el uso correcto y continuo del tapabocas, el lavado y desinfección de manos frecuentemente y el distanciamiento social. No bajemos la guardia. Unidos podemos. Mensaje de Paso Televisión. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado Yendo hacia adelante. Quédese con nosotros. En muchas ocasiones podemos encontrarnos en un lugar donde no tenemos hacia dónde ir y de pronto queremos seguir hacia adelante, pero decimos, ¿pero por dónde? Pues no encontramos lugar. Mucha gente puede decir que es un callejón sin salida, pero a veces es una realidad en nuestra vida en medio de nuestras emociones y nuestras circunstancias. Y no hay tiempo de volver atrás porque sabemos que el pasado, aunque fue bueno, sigue siendo pasado y ya no podemos hacer nada con él. De pronto no repetir las mismas cosas, pero siempre queremos ir hacia adelante y seguir en nuestra vida. Y a veces vienen decepciones, circunstancias y situaciones que nos obligan a hacer un alto y mirar hacia dónde tomar el camino. Pero a veces no hay ni siquiera camino, y es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios le da una orden al pueblo cuando salen de Egipto y le dicen que acampen en un lugar, pero allí detrás de ellos estaba el desierto y delante de ellos estaba el Mar Rojo. Y no había para ellos escapatoria o salida porque el ejército del pueblo de Egipto venía tras ellos. Así que estaban en una situación muy caótica y muy difícil. La palabra nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, diciendo, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Vemos cómo Dios da una orden. Acampen en este lugar, ahí, acampen ahí en Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Y ellos fueron y acamparon allí, obedecieron a Dios. Y estaban allí, pero Dios da otra palabra que puede poner a pensar a las personas. Y fue porque Faraón dirá a los hijos de Israel, los hijos de Israel, encerrados están en tierra del desierto, los ha
encerrado. Y endureceré el corazón del faraón, dijo el Señor. O sea, Dios iba a poner a que el faraón los persiguiera, pero el propósito de Dios era mayor. A veces no entendemos las circunstancias, a veces no entendemos las situaciones por las que estamos atravesando y pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos escucha o que Dios está lejano. Pero Dios siempre está atento a sus hijos, Dios siempre está con su oído atento a nuestro clamor, dice la palabra. Y los israelitas obedecieron y acamparon en aquel lugar enfrente del mar, y detrás de ellos estaba el desierto. Y por aquel desierto, dice Dios, que iba a endurecer el corazón del faraón para que los persiguiera y los alcanzara. Eso era lo que iba a poner en el corazón del faraón, porque Dios se quería glorificar en ese lugar, en medio del mar, para que los egipcios conocieran que Dios era el Dios de todas las cosas, el creador del universo, pero también el que sustenta la vida y el que la puede quitar. Luego dice en los versículos del 9 al 14, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué interesante entender lo que allí está sucediendo. Los israelitas alzan sus ojos y ven a los egipcios detrás de ellos persiguiéndolos. Y empiezan a quejarse inmediatamente. Y eso sucede con nosotros. Caemos en una situación difícil, en una circunstancia tal vez con esta pandemia que estamos viviendo difícil en la familia, en algún amigo, y empezamos como a reclamar. Pero Dios está pendiente. Y algo que Moisés le dice para poderlos alentar, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué difícil es estar tranquilos cuando confiamos en nuestras fuerzas y no cuando confiamos en Dios. Al llegar un día los empleados a su empresa, se encontraron con una sorpresa. El lugar estaba lleno de globos, bombitas infladas, y entraron para empezar el proceso. En ese instante el gerente se coloca en medio de ellos y les dice, hoy tenemos una vivencia especial. Cada uno de ustedes va a tomar un globo y en ese globo va a escribir su nombre. Cuando lo hicieron, él les dijo, coloquen su globo dentro de los globos que están ahí, salgan y en 5 minutos regresen. Los empleados salieron, entre tanto el gerente les revolvió los globos totalmente, todos. Y cuando entraba a los 5 minutos les dijo, ahora cada uno busque su globo. Tienen 5 minutos. Y empezaron todos a buscar el globo en todo ese tiempo y al transcurrir, cuando contó 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya, tal vez 2 habían encontrado el globo. Todos se sentaron y desanimados. Entonces el gerente les dijo, ahora cada uno busque el globo que va encontrando y se lo entrega a la persona que corresponde. Cada uno lo hizo y en un tiempo inferior a 3 minutos, cada uno tenía su globo en la mano. Entonces él les comentó, cuando se trabaja en unidad, las cosas se hacen mejor y más rápido. Pero cuando cada uno va por su lado, no se avanza. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 16 dice,
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando trabajamos en unidad, cuando trabajamos en equipo, nuestra vida es próspera. Reflexionemos. Cuando nosotros colocamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos y entender lo que allí Moisés le dice en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros. Mire que Dios no permitió que el ejército de los egipcios los alcanzara para que pelearan contra ellos, porque el que iba a pelear era Dios. Y Moisés lo sabía, pero algo que dice después, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué tranquilidad debe haber en nosotros cuando confiamos en Dios? Luego en los versículos del 15 al 20 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces vemos cómo la protección de Dios estaba sobre el pueblo de Israel. Recordemos que en el desierto no hay árboles, no hay nada, es solo desierto, y hay un sol que es muy fuerte, y ese sol puede matar a la gente. Entonces Dios colocó una nube que en el día los cubría del sol, pero en la noche la nube se volvió una columna de fuego que los calentaba, porque en el desierto también, recordemos que es el lugar donde existen las diferencias de temperatura más grandes. En el día puede hacer una calor que sobrepasa los 40 grados centígrados, y en la noche puede hacer un frío que baja de menos 10 grados centígrados. Entonces Dios en la noche volvía esa nube que los cubría en el día en una columna de fuego, y los cubría y les daba calor para que no se enfermaran. Pero ¿qué hizo? Cuando los egipcios venían, dice que la nube se pasó detrás de ellos. Como era de noche, en ese momento se hizo detrás de ellos. Y por el lado de enfrente alumbraba al pueblo de Israel para que vieran por dónde iban a caminar. Pero por la parte de atrás era una oscuridad tremenda para los egipcios, así que ellos no se podían acercar al pueblo de Israel. Luego nos dice en los versículos del 21 al 25. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios estaba atento a lo que estaba sucediendo en aquel lugar, estaba pendiente de aquella situación y de aquella circunstancia. Entonces dice que ellos empezaron a atravesar, el mar se abrió y quedó en seco, y los israelitas empezaron a pasar. Y toda la noche estuvieron pasando, más de 2 millones de personas, con animales, con carruajes, con todo lo que llevaban, y llegaron al otro lado. Y los egipcios llegaron hasta la mitad del mar. Y Dios dice que trastornó los caballos, trastornó los carros, le quitó las ruedas, se devolvieron porque entendieron que Jehová estaba peleando por los israelitas. Pero no solamente eso, ya era la cuarta vigilia de la noche, o sea, la vigilia de la mañana. De 3 de la mañana a 6 de la mañana era la vigilia. Y allí ya estaba espuntando el día. Así que ellos salen, y luego dice Dios a Moisés, extiende tu mano, y ahora el mar se cierra. Y dice que el mar se cerró sobre los egipcios, y aquellos egipcios que le seguían, ellos nunca más los volvieron a ver. Pero algo que Dios les había dicho era que marcharan, que fueran hacia adelante, que
caminaran en ese propósito que Él los había hecho, yendo hacia adelante. Pero estaba el mar, pero Dios abrió el mar. Pero estaba el desierto, Dios los cuidaba en el desierto. Siempre que confiemos en Dios, Dios va a abrir un camino y nos dirá que vayamos hacia adelante. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y nuestra mirada en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, los ojos puestos en Él, el autor y consumador de la fe, tenemos la certeza y la seguridad, primero, que Él peleará con nosotros, segundo, que Él nos defenderá, y tercero, que nos llevará a un lugar seguro. No desconfiemos de Dios, pues Él está con nosotros. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga.